Senador Girardi, muy buenos días. Sabemos que ya hoy se va a robustecer y la moneda va a anunciar el plan de socorro y rescate a la clase media, pero el que ya conocíamos ya es suficiente para que Claudia Sanbueza, economista ligada al Frente Amplio, señale que es mejor la opción de optar por el crédito blando o el préstamo solidario a recurrir a los propios fondos. ¿Cuál sería su recomendación a la clase media que nos está viendo ahora en pantalla? ¿Qué hacer? ¿A mí? Sí, a usted, Sí. senador, sí. Perdón. No, mira, yo pienso que uno tiene que separar las cosas. Yo tengo la convicción de que estamos frente a un gobierno que ha actuado con absoluta irresponsabilidad. Porque producto de sus errores sistemáticos, de no haber hecho la trazabilidad, de no haber hecho cuarentenas reales, de haber querido abrir los colegios, de haber querido abrir los malls, de la nueva normalidad, de incluso haber llevado la idea de una inmunidad de rebaño con su carnet COVID, que era una irresponsabilidad mayor que hoy día se viene demostrando porque se señala que el coronavirus no genera inmunidad, y todos los errores sistemáticos. Perdimos 2 meses y medio. Recién ahora, cuando llega el ministro París, que quiero valorar el trabajo que está haciendo, se empieza a hacer el aislamiento de los positivos, se empieza a hacer la búsqueda y seguimiento de los contactos, y uno se pregunta por qué, si han pasado 5 meses, recién ahora se está planteando la ayuda social. Hace un poco más de 2 semanas recién se hizo el ingreso familiar de emergencia para los sectores vulnerables, y yo pienso que aquí hay una insensibilidad mayor. Yo creo que hay autoridades que no entienden que sectores de clase media, como decía Mario Desbordes, están en una situación dramática. A lo mejor hay gente que nunca se lo habría pensado, pero que hoy día no tiene dinero para comer. Sí, pero mi pregunta, senador, fue muy puntual. Tenemos 2 opciones. ¿Qué le recomendaría a la clase media usted hoy? Bueno, es que lo que pasa es que estamos frente a promesas, porque lo que está planteando el gobierno es seguir endeudando a una clase media que ya no tiene ninguna posibilidad de endeudarse. Yo creo que nunca la opción de haber tomado el camino de la AFP era la mejor alternativa, pero es una alternativa de emergencia, es una alternativa frente a la desidia, frente a la irresponsabilidad de personas que hoy día no tienen nada y que no le creen al gobierno, si eso es lo peor. Perdón, entonces sigue manteniendo que es una mejor opción el retiro a el anuncio, porque Claudia Sanbueza ya bastó lo que se formuló. Hoy sabemos que se va a formular un plan aún más robusto, pero para usted sigue siendo la AFP y su recomendación a los chilenos de clase media es que recurran a sus fondos. Lo que pasa, Amaro, que yo no puedo hablar sobre especulaciones. Yo no he escuchado una propuesta concreta. De hecho, cuando una de las medidas que propone el gobierno, por ejemplo, para aliviar la deuda de la clase media es el CAE de los jóvenes estudiantes que están en deuda, lo único que hace es mantener la deuda. Y yo lo que creo es que aquí tienen que haber transferencias directas. Yo lo que creo que tienen que haber recursos de verdad, recursos Va a haber inmediatos. transferencia directa. Eso ya está lo anunciado. adelantó Mario Desbordes, lo adelantó hace un ratito atrás. Veámoslo, yo estoy por verlo, esto se tiene que tramitar acá. Yo creo que los proyectos son todos perfectibles. Y por último, son decisiones de los ciudadanos, porque esto no obliga a ningún ciudadano. Si una persona considera que es mejor opción esta de retirar su fondo, bueno, será una decisión de ellos, mientras tengan alguna alternativa. Yo creo que es muy importante que hayan alternativas. Y lo segundo, Amaro, que yo no creo que se pueda dejar de discutir. Si bien son cosas distintas, yo creo que aquí hay una corrida de los sectores más conservadores y neoliberales del país para defender y proteger un sistema que es infame, un sistema que es indecente, un sistema que a partir de dineros que no son de ellos, tiene utilidades millonarias y ha condenado a las personas a pensiones miserables. La pensión promedio de las personas, el 50% del país, son 145.000 pesos sin el apoyo del Estado. Que la tasa de reemplazo es del 20%, o sea, yo creo que son situaciones inauditas que no existen en ninguna parte del mundo. Y una última cosa, las comisiones. La gente no sabe. Sabemos que el sistema de pensiones
Sí, sabemos que el sistema de pensiones es deplorable, pero estamos hablando de la ayuda inmediata a la clase media. ¿Qué responde el señor Fuenzalida? No, lo que pasa, Amaro, que la persona miran esto en un contexto. Dicen, ¿por qué yo no puedo retirar ahora una parte de mis dineros si finalmente voy a terminar cuando jubile con pensiones miserables? Las pensiones de aquellos que jubilaron por primera vez en el año 2018 y 2019 fueron la mediana fue de 123.000 pesos. Sí. Entonces, yo creo que las personas se hacen esa pregunta. Ahora, ¿yo qué quisiera? Yo quisiera que el gobierno hubiera entregado los recursos que tenía que entregar, recursos responsables, transferencias directas, y que tuviéramos una gran reforma para terminar con una industria que no es un seguro, que no es una institución, que no es un seguro de pensiones, sino es un negocio para algunos. Escuchemos y entonces, en ese contexto me parece interesante que se hable de esta discusión. Perfecto. Diputado Fuenzalida, su turno, por favor. Bueno, yo creo que primero que todo habría que preguntarle al senador qué pasa con el proyecto de pensiones que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que trata el tema de las comisiones, que trata el tema del retiro anticipado de fondos, que crea nuevas personas jurídicas de derecho público que puedan tener como giro, ¿no es cierto?, la administración de pensiones. Por ejemplo, un ejemplo acá en la región de Coquimbo podría ser el sindicato de trabajadores de Pelambre, que podrían perfectamente ellos hacer su propia AFP. Se establece una pensión mínima garantizada de 250.000 pesos, que es el doble de lo que plantea el senador. Entonces, yo creo que no tenemos que mezclar las cosas. Aquí el Senado tiene que sacar el proyecto de reformas de pensiones que se aprobó mayoritariamente y en forma transversal en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, o sea, estamos hablando más de 8 meses, y la verdad es que vemos que en el Senado este proyecto no avanza. Y respecto de lo que plantea el senador, de dar la posibilidad de elegir, yo creo que todos sabemos que esas platas son nuestras, pero tienen un objetivo. Su objetivo es la pensión futura a estas personas, que con el proyecto de reforma de pensiones, pucha que se le arreglaría la situación hacia futuro. Entonces, la alternativa con estas transferencias directas que propone el Estado a través del préstamo solidario estatal, a través de los subsidios de arriendo para la clase media, un subsidio de 150.000 pesos de arriendos hasta 400.000 pesos, o de 250.000 pesos para arriendos de hasta 600.000 pesos, son apoyos directos. El tema que se planteaba de alargar el periodo de morosidad para postergar por 6 meses los créditos hipotecarios también es un apoyo directo, aunque no constituya una transferencia directa, es un apoyo, diputado, que le da alivio a mucha gente de clase media. ¿Usted conoce lo que se va a presentar hoy? Que el presidente va a presentar a eso del mediodía. ¿Usted conoce las mejoras al proyecto? Bueno, eso fue una propuesta que hicimos como UDI Tonka. A mí me tocó negociar varios de los puntos. Nosotros tenemos la sensibilidad que vemos en terreno, ¿ya? Tenemos la expertise para haber planteado todos estos temas. Nosotros le planteamos al ministro Briones, al ministro Blumen, al ministro Alvarado y al ministro Bonker 4 ejes de este plan de apoyo que yo espero que hoy día el presidente de la República los ratifique, que es establecer un ingreso familiar de emergencia para la clase media mejorado, es decir, eliminar todos los requisitos que hoy día se ponen sobre la mesa para que las familias puedan postular a estos beneficios. El tema del préstamo solidario estatal, como se los plantea al principio del programa, con un 25% de apoyo, con donación si no se puede pagar, el tema de los subsidios de arriendo y el tema de alargar la morosidad de 29 días. Eso es una propuesta, eso es una propuesta. ¿No sabes si finalmente el gobierno la tomó o no? Nosotros creemos que el gobierno escuchó a los diputados de Chile Vamos. Este fue una propuesta que la trabajamos tanto los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, Evópoli, la UDI, ya cada uno hicieron sus propuestas, así que estamos seguros de que el presidente ha escuchado y hoy día va a anunciar, y espero que anuncie más, porque la verdad es que las propuestas que hizo el domingo pasado a nosotros nos parecieron insuficientes, y por eso nosotros creo que actuamos un poco con esa sensibilidad y le exigimos al gobierno, ¿no es cierto?, mayores facilidades y beneficios para la clase media. Y además, Tonka, Amaro, yo creo que aquí también hay que decir las cosas como son. Se aprobaron 12.500 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Seguramente vamos a necesitar más. Y esta plata se ha ido ocupando escalonadamente, ¿ya? Se ha ido ocupando en la medida como va
transcurriendo, ¿no es cierto?, esta pandemia, ¿ya? No se puede tirar toda la carne a la parrilla cuando ni siquiera conoces bien cómo funciona esto, ¿ya? Entonces creo que aquí, si bien de repente uno entiende que los beneficios han llegado tarde, también hay que entender que este es un proceso escalonado, donde los recursos se tienen que ir traspasando, se tienen que ir gastando en la medida que va transcurriendo esta pandemia, que la verdad en ningún país del mundo se conoce cómo funciona. Entonces creo que ahí hay que tener los recaudos suficientes como para ir generando las medidas en la medida que va avanzando esta pandemia tan maldita que tenemos hoy día.